Entonces, que la Constitución sea la ley suprema, que no haya ninguna ley o norma que la contradiga, que por supuesto, ¿verdad?, se lleve a cabo. Y entonces, en otro aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en un momento determinado es el máximo tribunal de México, por supuesto también tendrá que llevar a cabo una importante labor, ¿no?, que será resolver controversias entre la Federación y las entidades federativas. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un punto muy importante de la Suprema, ¿no? Entonces, tendrá que verificar que cuando una autoridad actúe en contra de lo que dicta la Constitución o el Poder Legislativo, por supuesto, se tendrán que expedir una ley contraria a ella. Entonces, y la cuestión relacionada con los recursos que se van a interponer, con el juicio de amparo. Algo bien importante que desde luego ustedes más adelante van a analizar es cómo cuando nosotros tenemos en un juicio, ¿sí?, la primera instancia se resuelve en un juzgado, ante un juez, ¿ok? Y después, lo que veíamos en el artículo 23 constitucional, ningún juicio del orden criminal puede tener más de 3 instancias. La primera instancia se lleva a cabo ante un juez. La segunda instancia se lleva a cabo en tribunales. Y en la tercera instancia tenemos lo que acabamos de mencionar hace un momento, el amparo, ¿no? Entonces, sí, ¿para qué se lleva a cabo el amparo? Para impedir, por supuesto, que se violente la ley, un recurso judicial, todo este aspecto que nosotros en cierta manera ya habíamos comentado, ¿no? Cuando analizábamos esta situación del contenido del artículo 23 constitucional. Espero que lo recuerden, y si no en este momento lo recordamos, ¿no? Lo de las 3 instancias. Entonces se lleva a cabo tribunales, ¿no? Y juzgados. Primero juzgados, después tribunales. Primera, segunda y tercera instancia. Si es que nosotros queremos ubicar en la tercera instancia ese amparo, ¿no?, que ya habíamos mencionado. Entonces, ya decíamos nosotros, los órganos que lo integraban, por supuesto, y que en un momento determinado, claro que sí, esos artículos a los que les estoy haciendo referencia, precisamente analizan esos órganos que integran al Poder Judicial. Determina todo el funcionamiento de los juzgados y todo lo que tiene que ver con los tribunales unitarios, los tribunales colegiados de circuito y por supuesto con el Consejo de la Judicatura Federal. Porque al final de cuentas, la administración, la vigilancia y la disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal, como ya lo habíamos mencionado, va a estar a cargo de del Consejo de la Judicatura. Les recapitulo por si los llegué a confundir en algún momento. El Consejo de la Judicatura Federal va a tener a su cargo la administración, la vigilancia y la disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia. ¿Ok? Entonces, con eso tendríamos ya nosotros toda la semblanza que vamos a analizar relacionada con el Poder Judicial de la Federación. ¿Ok? Ahora lo que nos corresponde iniciar en este caso, y ya sería lo último que vamos a contemplar, para dejar para la siguiente sesión lo que nos haga falta, y ya no tener, por supuesto, ya tiempo suficiente por si queremos comentar algo más, ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar a continuación es algo que es muy importante para nuestro sistema jurídico, ¿ok? ¿Por qué?
Nosotros sabemos, de acuerdo a lo que establece el artículo 40 constitucional, que nuestro país está integrado por estados libres y soberanos. ¿Ok? Pero también del artículo 40 constitucional se indica que nosotros somos una forma de gobierno de carácter federal. ¿Ok? Y entonces, somos una federación, ¿no? Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, ¿no? Representativa, democrática, federal. Entonces, sí, estamos integrados por estados federativos, por entidades federativas, ¿ok? Que es el siguiente punto, las entidades federativas, ¿ok? Entonces, se desprende del artículo 40 constitucional lo que les estoy mencionando. Ahora, pero vamos a analizar de forma muy particular esta cuestión de las entidades federativas. Y entonces tenemos que una entidad federativa, también conocida como entidad federal, ¿verdad? O provincia, todo depende del país en donde se trate, ¿sí? Se va a referir precisamente a un aspecto del que nosotros mencionábamos, se desprende de la Constitución, ¿ok? Porque si decíamos, nuestra forma de gobierno es una federación, es porque estamos construidos a través de una organización que contempla entidades federativas libres y soberanas, ¿ok? Entonces, esas entidades federativas cuentan con un gobierno propio, pero que está unido a una nación por medio de un pacto federal. ¿Cuál es el pacto federal? Nuestra Constitución. Obviamente, estas entidades federativas van a ser un componente fundamental en la formación de nuestra nación, ¿ok? Y por supuesto, van a ser parte de la historia de nuestra nación. Recuerden lo que vimos en su momento en la historia del derecho mexicano, ¿sí? Se establece este aspecto de la Constitución de 1824, ¿sí? El país estuvo integrado por 19 estados, ¿ok? Esos estados, ¿verdad? Después se fueron aumentando, porque en 24, en la Constitución del 24, estuvo 19 estados, 4 territorios y un distrito federal, ¿ok? En la Constitución de 1857, se conformó por 25 estados, un territorio y un distrito federal, ¿ok? En la Constitución de 1917, en los primeros artículos, eran 31 estados y un distrito federal. Y actualmente son 32 estados. Ya no hay distrito federal. El distrito federal pasó a ser un nuevo estado, ¿ok? Entonces, así es como ha ido evolucionando históricamente la creación de nuestra nación en su conjunto, ¿ok? Por lo tanto, en el caso específico de México, las entidades federativas tienen inclusive su propia constitución, claro que sí, local, pero ninguna, ¿sí? Ninguna constitución, aunque sea constitución local, por encima de nuestra constitución a nivel federal. Supremacía de la constitución, ¿ok? Que se establece, por supuesto, en nuestra misma Carta Magna. Obviamente, esto es a lo que se debe sujetar todos los actos jurídicos y de gobierno. Estas constituciones, por supuesto locales, siempre estarán sujetas a lo que dicte la Constitución Federal, ¿sí? Porque si una ley manifestara algo contrario
a esta Constitución a nivel federal, y si esa ley se llegara a aprobar, vean ustedes, una ley que está contradiciendo a la Constitución y que se llegara a aprobar en alguna entidad federativa, la Suprema Corte de Justicia la puede declarar inválida por ser anticonstitucional, porque siempre va a ser superior la Constitución a nivel federal a cualquier ley, aunque sea Constitución local, de cada una de las entidades federativas, obviamente, que van a formar a la misma nación. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tomar en consideración. Claro que sí, nuestras entidades federativas van a tener una constitución local, pero nunca por encima de nuestra constitución. Y eso que son estados libres y soberanos, ¿no? Y que van a tener su propio gobierno. Y que van a tener, por supuesto, representados en cada una de las entidades federativas a los 3 poderes de la Unión. Van a tener a su poder legislativo, van a tener a su poder ejecutivo y van a tener su poder judicial local, ¿verdad? Pero nada más, ¿verdad? Para su gobierno, ¿ok? Y su propia constitución, aunque ya vimos bajo qué circunstancias. Pero bueno, eso es por lo que respecta a las entidades federativas, ¿ok? Todavía nos falta analizar el régimen municipal y nos faltan las organizaciones. Eso lo vamos a dejar para la siguiente sesión, ¿ok? Por lo pronto, el día de hoy terminamos y esto sería todo. Ya nada más les hago mención. La siguiente sesión vamos a ver el régimen municipal y estaríamos analizando la cuestión de las organizaciones políticas e instituciones políticas, y con eso terminamos nuestro programa. Eso sería todo, ¿ok? Por hoy terminamos y espero tenerles buenas noticias para la siguiente sesión. Cuídense mucho, que estén ustedes muy bien.